quiero decirles, hermanos, que durante este mes y en los meses que siguen vamos a estar estudiando, vamos a ver el mensaje a través no solamente de su servidor, sino de otros hermanos, transmitiendo el mensaje acerca del significado de las parábolas del Señor Jesús. Las parábolas, hermanos, pues no eran tan diferentes en el tiempo el significado en el tiempo del Señor Jesús que en el tiempo nuestro. No hay ninguna diferencia. El significado de las parábolas siguen siendo las mismas porque el fin de ellas es precisamente el mismo. El reino de los cielos, o la apertura del reino, el cómo se vive en el reino y el final de lo que será el reino de nuestro Dios. También quiero darle gracias a nuestros hermanos que van a estar dedicados en este tiempo a estudiar estas parábolas. Pero hoy no vamos a estudiar ninguna parábola. El día de hoy vamos a dedicarnos a entender qué son las parábolas, cuál es el uso y el propósito de las parábolas. Hay un versículo base en esta disertación que está en Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Quiero esperar un poquito a que todos abramos nuestra escritura. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Y vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí estos versículos. Hermanos de Santa Clarita, ¿pueden ponerse de pie algunos de ustedes y leernos? Si son tan amables. Entonces, llegándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Amén. Gracias, hermano. Miren, aquí esto es algo bien importante. Fíjense la pregunta de los discípulos del Señor al mismo Señor Jesucristo. Les preguntan, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Quiere decir que el Señor Jesús empezó a hablarles de una manera diferente, de una manera a lo que alguien estaría acostumbrado a escuchar, a nuestro lenguaje común, al lenguaje común en aquellos días. Les hablaba un poquito diferente y ellos no entendían el por qué el Señor Jesús, en lugar de hablarles directamente, literalmente, vamos a llamarle, ¿por qué usaba de estas figuras retóricas? Aunque les voy a decir, hermanos, que hasta en ese tiempo el pueblo de Israel estaba acostumbrado, hasta ese tiempo todavía estaba acostumbrado a que se les hablara por medio de las parábolas. Vemos precisamente un ejemplo, y miren qué cosa curiosa, hablando de estas parábolas, por la tarde estábamos viendo la parábola que les fue dicha a los hermanos de este personaje que se impuso como juez de Israel. Jotam les habló como con una parábola. Para que entendieran o para que no entendieran. Fíjese lo que dice el versículo 11, dice, y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Las parábolas es un lenguaje figurado, hermanos. Las parábolas no es un lenguaje literal. No necesariamente lo que se narra tiene que ser una realidad, no necesariamente, es un lenguaje figurado. Esto es importante tomarlo en consideración porque algunas de las parábolas, hermanos, algunas de las parábolas tienen, si nosotros las tomamos de una manera literal, nos traería muchos problemas comprenderlo. Como por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo así muy, muy simple. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del rico y Lázaro? Esta parábola donde dice que pues el rico se fue al infierno, ¿verdad? Este es algo bien curioso. ¿Qué significa? ¿Por qué infierno? Realmente el rico estaba allí,
qué significan esas cosas. No podemos tomarlo de una manera literal. Es un lenguaje figurado y tenemos que saber, de acuerdo a lo que se está hablando, de acuerdo a la enseñanza, se tiene que interpretar esto. ¿Y qué es un lenguaje? Primero vamos a ver qué es un lenguaje. El lenguaje, hermanos, es todo lo que nosotros hablamos, la forma de expresarnos. Es la articulación de las palabras. En este caso, por ejemplo, nosotros como hablamos el español, nosotros lo hablamos utilizando, por ejemplo, hay sonidos que se utilizan, que se emiten con un movimiento de la lengua. Hay otros que solamente se utilizan los dientes. Hay otros otras palabras que utilizan los labios, ¿sí? Entonces, el lenguaje es toda esa articulación juntamente con sonidos que utilizamos para transmitir nuestros pensamientos, que utilizamos para transmitir lo que nosotros deseamos, o lo que pensamos, o lo que sabemos. En este momento, por ejemplo, yo estoy utilizando mi lenguaje. Un lenguaje que todos ustedes conocen, un lenguaje que es común para nosotros, un lenguaje que todos entendemos. Si hablo de una mesa, ahorita yo les digo una mesa y todos ustedes van a saber qué es una mesa. Es un lenguaje con el cual nos comunicamos y todos sabemos exactamente qué es lo que estoy hablando, de qué se trata. Pero en un lenguaje figurado, hermanos, si yo hablo de una mesa, no necesariamente el significado puede decir mesa. Como por la mañana, la parábola que estudiamos en la escuela estaba hablando precisamente de unos árboles. Pero realmente podemos decir y lo decía bien nuestro hermano Efraín, esto no es una parábola, porque lo ponemos así como parábolas, de manera general llamarle parábola, pero en realidad no era una parábola, era una fábula. ¿Por qué una fábula? Porque en una fábula, a diferencia de las parábolas, las fábulas hacen que cosas que se hablen, que las cosas inanimadas tengan una conversación. Por ejemplo, hay unas fábulas que dicen la zorra y el cuervo, y hablaba la zorra con el cuervo, no platicaban, y les dan una forma humana o una actitud humana a los animales. En el caso por la mañana le estaban dando una forma humana a los árboles, ¿verdad? Estaban hablando entre ellos. No es así, es una fábula que da un mensaje, pero en este caso las parábolas del Señor Jesucristo, a diferencia de la fábula donde personajes que no fantasiosos, por así decir, pues emiten palabras. A diferencia de eso, la parábola son hechos que pueden ser reales. Es decir, por ejemplo, que los personajes hablan. Yo puedo utilizar un personaje, se me ocurre ahorita así en mi mente, decirles, pues, Sansón habló con el rey David. Es imaginario, pero sí Sansón habla y David también puede hablar. Es diferente, ¿sí? Entonces vamos a decir que el lenguaje figurado es la forma de expresión en la que se da a las palabras un sentido especial a una palabra o frase, un sentido especial. Y eso es importante porque en las parábolas, como los apóstoles decían, ¿por qué les hablas por parábolas? Tiene un objetivo. Tenían un objetivo de enseñanza a unos y a otros. Vamos a decir que había dos clases de gente en el pueblo de Israel en ese tiempo, a los cuales el Señor Jesucristo les hablaba. Unos eran a sus discípulos y otro era al pueblo de Israel. Pero había una diferencia muy grande. El Señor Jesús les hablaba por parábolas porque dice que a los discípulos, en el versículo 11 dice, a los discípulos, a ellos, sí les había sido concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero al pueblo de Israel no les era concedido conocer el secreto del reino, los misterios del reino de los cielos.
Y eso es importante, porque nosotros podemos entender, hermanos, que solamente hay unos privilegiados que pueden entender los secretos del reino. Si todos pudieran entender los secretos del reino, todos se convertirían, ¿sí? Todo el mundo se pudiera convertir. Pero en este tiempo, hermanos, como en el tiempo antiguo, no todos se van a poder convertir, aunque se les hablen de las mismas cosas. ¿Sí? Nosotros podemos hablar a la gente del reino de los cielos y no nos van a entender, pero solamente a los escogidos de nuestro Dios van a entender, porque a algunos solamente les es dado conocer el secreto del reino de los cielos. Vamos a ver etimológicamente un poquito qué es lo que significa parábola. La palabra parábola o parábole corresponde al verbo griego parabaló, que literalmente significa poner a un lado, comparar. Sí, es lo que significa literalmente, poner a un lado, hacer una comparación de sucesos que se dicen en apariencia, figuradamente, y sucesos reales. Es una comparación de algo que no es real con algo que es real. Eso es lo que significa parábola, una comparación. ¿Sí? La parábola se caracteriza porque implica la comparación de objetos, situaciones o hechos de sobra conocidos, tomados de la naturaleza o de las mismas vivencias del ser humano, con objetos o hechos análogos de tipo moral desconocidos. Puede ser que en la misma parábola se haya símiles. Nuestros hermanos obreros también ya se acordaron un poquito de qué es un símil. Si yo les pregunto qué es un símil, van a entender esto que les estamos diciendo. El símil, ¿verdad? Dentro de la parábola o solamente el puro símil, se caracteriza por tener o por contener las palabras como o así como. Por ejemplo, un ejemplo dice, como la lluvia goteará mi doctrina. ¿Cómo? Se utiliza la lluvia, a la palabra como, perdón. Se compara la lluvia con la doctrina, así como. Es un símil. Pero si no tiene así como, entonces se convierte precisamente en una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es cuando, por ejemplo, se enfatiza algo como si fuera algo, pero sin utilizar la palabra, como vamos a llamar un ejemplo de metáfora. Cuando decir, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. En realidad, no es el Señor una luz, o sea, no está iluminado. No es un foco, no es una lámpara. Pero, metafóricamente hablando, se deduce que entonces el Señor Jesús, como una luz, da luz al mundo. O, por ejemplo, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros no somos sal, ¿verdad? Pero nos está diciendo que vosotros sois la sal de la tierra porque nosotros somos los que damos sazón a la tierra. La que le damos sabor a la tierra. Nosotros los hijos de Dios somos los que le damos sabor a la tierra. Esa es una metáfora, ¿sí? La parábola puede contener símiles, también puede contener metáforas. No es todo lo que podemos hablar de las parábolas, es algo muy amplio, pero a grosso modo queremos que nosotros entendamos esto para que cuando nuestros hermanos empiecen a hablar de las parábolas, vamos a entender el por qué el Señor Jesús utilizó esta figura retórica para enseñar al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos y a sus discípulos. Y ellos no entendían, muchos de ellos no entendieron. Incluso hubo ocasiones en que los discípulos tampoco habían entendido y tuvieron que preguntarle al Señor Jesús, ¿y esto que estás diciendo, qué es lo que significa?
Y algunas de las veces el Señor Jesús pues los tuvo que regañar, les dijo, ustedes todavía estáis sin entendimiento. Eh, algo complicado porque también recordemos que los discípulos en el tiempo del Señor Jesús, no, aunque los seguían, pero no se habían convertido totalmente. En el caso de Pedro lo vemos, ¿no? Como en apariencia era un seguidor fehaciente del Señor Jesús, pero no era una persona totalmente convertida. Y ya después comprendió todo eso, pero ya después de la muerte del Señor Jesús. Pero al final de tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, entonces ya se acordaron de todas esas cosas que el Señor les había dicho y comprendieron muchas cosas. Porque eran los escogidos, se fueron hilando ciertas circunstancias, ciertas palabras, las pusieron en su mente y empezaron a recapacitar en ellas y entonces dijeron, pues sí, es cierto, recordamos cuando el Señor Jesús decía esto, recordamos cuando el Señor decía esto otro. Y los escogidos así son. Sí, cuando un escogido se acerca a Dios y ama su palabra, va a entender muchas cosas. Pero aquel que se acerca a Dios con un corazón duro, pues realmente no va a entender y va a pensar que esto es algo pues que da risa o algo ilógico. Sin embargo, todo en el reino de Dios tiene una lógica. Les decía yo, si alguien nos escuchara que el Señor Jesús nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pues se va a reír, ¿no? Va a decir, sí, están salados, van a decir, si estos amigos están salados. Aún así, pero nosotros sabemos qué es lo que significa que somos la sal de la tierra. O, por ejemplo, dice, vosotros sois la luz del mundo también. Si alguien que no entiende estas cosas va a decir, pues, ustedes son luz, y se va a reír, pero no comprenden precisamente del lenguaje del Señor Jesús y del lenguaje que utiliza la Biblia para darnos a conocer el secreto del reino de los cielos. ¿Cuál será el uso de las parábolas, hermanos? ¿Cuál será el uso? ¿Qué uso quería darles el Señor Jesús? Ya decía yo que el Señor tuvo un doble propósito. Enseñar el reino de los cielos a través de parábolas, de esa forma de expresión. Muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos o cuando hablamos con las personas para darles un consejo cuando algo está sucediendo mal o cuando algo se está haciendo mal, nosotros utilizamos metáforas, nosotros utilizamos un lenguaje figurado, utilizamos frases en el del mundo que también tiene una enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? A la persona que es, pues, es mala desde que es chico, ¿verdad? Desde que es pequeño y que sus padres no le ponen atención y crece así sin ninguna de conveniencia, ni sus padres les enseñan, utilizamos esta frase, ¿no? Árbol que crece torcido jamás sus ramas endereza. A lo mejor muchos no entienden, oye, te estoy diciendo que ese muchacho ya no tiene remedio, ese muchacho ya creció así de esta manera. A lo mejor no lo entiende la gente, no lo entiende la persona, pero si nosotros les decimos así, árbol que crece torcido jamás sus ramas endereza, pues nos va a entender mucho mejor. ¿Sí? Entonces, en el caso de las parábolas, hermanos, cuando el Señor Jesucristo utiliza esas parábolas, la utiliza de una manera muy excelente para dar una enseñanza perfecta y los discípulos y todavía esas parábolas las comprendemos. Quizá a lo mejor no comprenderíamos, por ejemplo, la parábola de la semilla que fue sembrada en diferentes clases de tierra o cómo el Evangelio no comprenderíamos cuando algunos, vamos a decir, si nosotros fuésemos así sin esa parábola, y lo voy a explicar un poquito a nuestro hermano más adelante, pero quiero darles un ejemplo de esto. Si nosotros fuésemos a predicar y pensáramos, por ejemplo, que el predicar es solamente para que se conviertan las personas así, cuando las personas no se conviertan,
o si vengan a la iglesia y duren un poco de tiempo y se vayan, no lo comprenderíamos y dijéramos, entonces, ¿para qué el Señor nos manda a predicar si ellos no van a venir? Sin embargo, por ejemplo, en ese caso, la parábola nos enseña que hay diferentes clases de personas, pero nos los enseña con medio de la parábola. Y entonces comprendemos que hay diferentes clases así como hay diferentes clases de terrenos, hay diferentes clases de personas. Entonces ya lo asimilamos, ya comprendemos. Y esa enseñanza, esa parábola, ya no nos va a hacer que nos pongamos mal o que nos frustremos, por así decirlo, que nos frustremos cuando veamos que en la iglesia no todos los que les predicamos la palabra se acercan. O no nos vamos a frustrar cuando después de un tiempo vemos que esa persona llega a la iglesia, se acerca a nosotros, pero ve una circunstancia, un problema dentro de la iglesia y se va. Por medio de esa enseñanza, entonces ahora sí comprendemos. Y también el Señor Jesús nos enseña a través de esas parábolas para que nosotros entendamos verdaderamente todo lo que significa el reino de los cielos. Desde que les vuelvo a repetir, de qué significa el reino de los cielos, desde que comienza la predicación del reino, las vivencias que se tienen dentro del reino y también el final de las cosas que van a acontecer cuando termine el reino. Todo esto acontece dentro de las parábolas. Por eso, pues, el Señor Jesús utiliza esta retórica de una excelente manera y hasta en nuestros días, hermanos, entendemos perfectamente nosotros el significado del reino de los cielos precisamente por esas parábolas. ¿Cuántas parábolas son? Hay bastantes parábolas que el Señor Jesucristo utilizó. Yo tengo contadas al menos 18, pero pueden ser más o pueden ser menos. Algunos ponen más, algunas ponen menos, pero están registradas ahí. No todas las parábolas, también algo que tenemos que comprender, hermanos, que no todas las parábolas están escritas. Por ejemplo, Mateo no registra todas las parábolas. Lucas ni Juan registran todas las parábolas. ¿Por qué no registran todas las parábolas? Porque es de acuerdo, los escritores, por ejemplo, en el caso de Mateo, registra solamente las parábolas que le van a servir, todas las que dijo el maestro, son las que le van a servir precisamente para enseñarle al pueblo de Israel la verdad acerca del Señor Jesús y la verdad acerca del reino de los cielos. Pero solamente utiliza las parábolas que el Señor utiliza para específicamente el pueblo de Israel. En cambio, Lucas, por ejemplo, registra las parábolas que ya nos como gentiles, pues nos interesan, ¿sí? Juan también utiliza ciertas parábolas para hablar del amor de Dios y de su amor con el mundo. O sea, cada escritor toma de las enseñanzas de Jesús lo que él cree necesario para la evangelización o para llevar el evangelio a cierta clase de gente o de acuerdo a lo que quiere decir. Por eso, en cierto momento vemos que no todas las parábolas están dentro de los 4 evangelios. Y entonces nosotros, obviamente, como Dios nos ha permitido, nosotros tenemos una bendición muy grande, hermanos. Déjenme decirles que en un principio, por ejemplo, cuando Mateo escribe sus parábolas, esas parábolas fueron exclusivamente enviadas al pueblo de Israel. Escribió exclusivamente para los judíos. Lucas, por ejemplo, escribió exclusivamente para los gentiles, obviamente también para el pueblo de Israel, pero también va incluido los gentiles. Pero nosotros ahora en este tiempo, ya cuando vemos compilado todo el trabajo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para nosotros es un gran privilegio saber, porque ahora sí, hermanos, comprendemos de una forma global todo el evangelio, todo el secreto del reino de los cielos. Es una bendición para nosotros que no debemos de menospreciar, ¿sí? Ya no estamos en las mismas circunstancias y somos más bienaventurados. Acuérdense lo que dice el Señor Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, ¿sí? Y nosotros no vimos. No nos constó ninguna de las cosas que estuvieron allí, no nos consta. Estamos viviendo otra época, pero estamos creyendo. Y entonces somos más dichosos
porque estamos escuchando de una manera global, general, todo lo que es el secreto del reino de los cielos. Por eso es una bendición. Y debemos de amar precisamente esto que nosotros estamos viviendo. Ahora hemos comprendido muchas cosas. Es una época para nosotros privilegiada lo que estamos viviendo. Muchos de nosotros hemos visto cómo el pueblo de Israel, por ejemplo, regresó a su tierra, aunque algunos de nosotros no vivimos esa época, pero todavía viven personas que vivieron en la época donde el pueblo de Israel, precisamente este año, cumplió creo que 70 años pues la independencia de Israel. Y esto es hermoso. Tienen 80, 90 años, pero vivieron todo esto. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de estas profecías. Es algo que no podemos comprender, pero amamos y le damos gracias a Dios porque estamos viviendo esto. Precisamente porque comprendemos todo lo que es el secreto del reino de los cielos. Todas estas cosas que están sucediendo no nos maravillan. Ya las conocíamos. La iglesia de Dios ha sido depositaria de los secretos del reino de los cielos. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Ustedes, regresando al tema de Mateo, por ejemplo, ustedes saben que el profeta Isaías ya había profetizado, ¿no? Que decían, háblale a este pueblo rebelde, dice, pero pero se les van a cerrar sus oídos para que no, ciérrale sus oídos para que no escuchen y viendo, no vean y su corazón se abra y se convierta. Si quiere decir que el pueblo de Israel, hermanos, pues era un pueblo muy difícil. Sí, ellos pensaban de una manera muy materialista. Sí, por ejemplo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo decían, no es el hijo de José el carpintero, no es madre, María, su madre, y sus hermanos están con nosotros, porque menospreciaban. O qué qué de bueno puede venir de Galilea, o qué de bueno puede venir de Belén, o qué de bueno puede venir de Nazaret. Porque ellos creían, el rey se va a levantar de aquí, de Jerusalén, va a ser un rey grande, va a ser un rey poderoso, va a traer a todos sus ejércitos y nos va a libertar de la opresión de Roma. Pensaban de una manera muy, muy materialista. Todavía incluso sus apóstoles, antes de que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, todavía le preguntan, Señor Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer esas cosas que solo mi Padre Celestial sabe. Entonces todavía pensaban que el Señor Jesús iba a regresar para liberarlos de la opresión de los romanos. Y no lo hizo así, al contrario, ¿no? Dios permitió la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 por medio de este emperador romano. Entonces, el pueblo de Israel era muy materialista. Y por eso el Señor Jesucristo utilizó precisamente esas parábolas para que se cumpliese precisamente la profecía que había dicho Isaías. Que les hablaran a este pueblo rebelde, pero mira, les iban a cerrar sus ojos y les iban a cerrar sus oídos para que viendo no vieran y para que oyendo no oyeran. Es lo mismo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos cuando les dice, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. ¿Por qué la dualidad de las parábolas? Las parábolas producían un doble efecto en los oyentes, entre los cuales se encontraban sus discípulos y otros que no lo eran. Dentro de los mismos seguidores del Señor Jesús, aquellos que lo seguían, hermanos, no todos lo siguieron hasta el final. Hubo muchos que lo dejaron. Cuando oyeron las cosas difíciles, muchos les dice, cuando oyeron las cosas difíciles que les predicaba el Señor Jesús, de repente se fueron de él, lo dejaron allí. Recuerdan ustedes ese momento cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, pues ustedes también quieren irse. O sea, prácticamente les dijo, si son duras para ustedes estas cosas, también ustedes desean irse. Los discípulos, obviamente Pedro le dijo, pues ¿a quién iremos? ¿No? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Se detuvieron.
pero porque ellos ya empezaban a comprender muchas cosas. A unos les parecía bien y a otros les parecía mal. A unos cuando el Señor Jesús les decía las parábolas, hermanos, dice que se tapaban los oídos y se iban, o no los entendían. Algunas veces comprendieron que algunas veces ellos mismos dijeron, oh, pues mira, está hablando de nosotros el Señor Jesús. Pero no se convirtieron, entendieron, pero no dijeron, oh, pues mira, tiene razón, estamos haciendo mal, vamos a convertirnos. Al contrario, se enojaron aún más pues con ellos, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Bien. El efecto dependía también, hermano, el efecto de la parábola, el efecto de usar las parábolas también dependía de la disposición del creyente. Es decir, vuelvo a enfatizar un poquito más acerca de lo que dije hace un momento. Depende de la voluntad del creyente para entender. ¿Sí? Depende de la voluntad del creyente. La parábola es una apelación, hermanos, una apelación a enfrentarse a su propia realidad, a la realidad del reino. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, la parábola del banquete, del rey que hace banquete a su hijo, el banquete de bodas. Es un enfrentamiento, cuando nosotros vemos ese relato, es un enfrentamiento hacia el oyente, ¿sí? Consigo mismo. Voy a recordar un poquito, solamente unas pequeñas partes de esa parábola. Dice que el rey mandó a hacer un banquete de bodas para su hijo y mandó invitaciones y algunos no quisieron venir, otros mataron a los enviados. Total que el rey dice que mandó traer a todos los que encontraron en el camino, dice, tráiganlos, a los que traigan en el camino, a los pobres, todos tráiganlos. Y entraron precisamente todos ahí. Pero el enfrentamiento precisamente de esta parábola que nos enseña a nosotros, es decir, dice que dentro de los que estaban, de los invitados había un hombre que no estaba vestido de bodas. Y entonces lo sacó. Ese es un enfrentamiento, es decir, nos llega a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente para pensar, ok, ya estoy adentro de la iglesia y lo comprendemos perfectamente. Ya estoy dentro de la iglesia, pero no necesariamente el ser llamado quiere decir que voy a estar ya dentro del banquete, porque todavía al estar dentro de la iglesia, en este caso no entendemos dentro de la iglesia, no significa que vamos a estar, que ya somos salvos. ¿Sí? Tenemos que estar vestidos de banquete, tenemos que estar vestidos de boda. Es una apelación a la conciencia, esa parábola, es una apelación a la conciencia personal de cada uno. Entonces, en este caso, ya cuando nosotros conocemos un poquito acerca del reino de los cielos, ya comprendemos que el Señor Jesús nos está diciendo, mira, prepárate. O me estoy diciendo a mí mismo a través de esa parábola, me tengo que preparar para estar verdaderamente en el banquete, ser participante de esa bendición. ¿Sí? No debo de estar vestido como este hombre que fue echado afuera. Tengo que estar, es una apelación a nuestra propia conciencia. Pero aquel que no escucha no le importa. Es decir, estoy en la iglesia y aquí me siento a mis anchas y estoy perfectamente bien. Si no va más allá. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Las parábolas también nos traen esa enseñanza. Por eso el hablar de las parábolas, hermanos, nos pone en una circunstancia incluso a veces muy difícil. Ya lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Podemos a través de las parábolas fortalecer nuestra fe o si es que nuestro corazón está dispuesto a escucharlas y aprender de ellas, porque el Señor Jesús, así como en ese tiempo hablaba al pueblo de Israel, que no le hizo caso, también en este tiempo nos habla a nosotros y podemos no hacer caso al Señor Jesús. Y aunque nos hable literalmente y aunque nos hable por parábolas, de todos modos no podemos no entender y podemos no entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces,
el Señor Jesús dice que no a todos, no a todos es dado, o no todos es dado la oportunidad también de conocer los misterios del reino de los cielos. A aquellos que han rechazado el mensaje de Dios, pues no son dignos de conocer los secretos divinos. Voy a invitarles, hermanos, a abrir su Sagrada Escritura en Hechos capítulo 13. Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 46. Dice así el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Sí, así es. Es decir, hay quienes rechazan el Evangelio y pues a ellos no les es dado la oportunidad de conocer. En este caso, por ejemplo, al pueblo de Israel definitivamente rechazaron el mensaje y pues no se les ha dado la oportunidad. Y esa generación murió sin haber aceptado al Señor Jesús. Los únicos que le aceptaron, que fueron esos 144,000 del pueblo de Israel, pues ya están apartados para estar en el reino de Dios. Así también nosotros, ¿no? Todavía es tiempo de que nosotros aceptemos el mensaje del Señor Jesús y podamos estar junto con aquella multitud. Pero no todos. Ya hemos visto que muchos hermanos de los que se han evangelizado, que se han bautizado, no creyeron al mensaje y ahora están fuera de él. Salieron de la iglesia porque les fue muy difícil estar allí. Les causó mucho problema escuchar la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles todavía a abrir su Sagrada Escritura allá para comprender un poquito mejor esto en Mateo. El Evangelio de Mateo en su capítulo 21. Y vamos a verlo del versículo 42 al 44. Dice Mateo capítulo 21 del versículo 42 al 44. Dice así: díceles Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y os maravilló, y es cosa maravillosa en vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. El versículo 44 dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sí, hay quienes rechazan al Señor Jesús y obviamente desechan sus enseñanzas. Pues los que desechan al Señor Jesús y a sus enseñanzas, hermanos, son precisamente los que no van a entrar al reino de los cielos. Por eso es tan importante estas parábolas. Las parábolas contienen todo, hermanos, los secretos todos los misterios que tenemos que conocer para entrar al reino de los cielos. Todas las parábolas tienen el objetivo de ayudarnos a entrar al reino de los cielos. Todas las parábolas nos dan una enseñanza de cuáles son los diferentes estados que podemos encontrar en nuestra vida, las diferentes circunstancias que podemos encontrar en nuestra vida para vencer y para salir adelante en nuestra lucha por alcanzar el reino de los cielos. Por eso es tan importante las parábolas, hermanos. Sin embargo, hermanos, miren lo que pasa. Quiero pedirles que abran su escritura en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículos 23. Dice así, Juan capítulo 1, versículo 23.
yo soy la voz, dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Yo soy la voz que clama en el desierto. Es decir, que el Señor Jesús a través de estas parábolas es como si estuviese, así como dijo el Juan el Bautista, así también el Señor Jesús es el que clama en el desierto. Sí, clama a la gente. Miren, otra vez quiero decir lo de lo que está sucediendo en este momento con esta enfermedad. Vemos escenas de gente en el mundo que se está arrodillando para clamar a Dios. Y vuelvo a enfatizar lo mismo. ¿Cuántos de ellos verdaderamente se van a convertir? ¿Y cuántos de ellos no van a volver a andar como han andado siempre? En sus deleites. Tienen miedo ahora. Pero ya una vez que pase esto, porque va a pasar, ¿qué va a suceder con ellos? Van a volver a donde estaban. Sin embargo, hermanos, a unos precisamente les ha sido dado precisamente conocer el secreto del reino de los cielos. Quiero invitarles a retroceder unos versículos. En versículo 11. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y esto para nosotros es importante, muy, muy importante. ¿Quiénes van a entender las parábolas? Aquellos que han decidido creer, recibir al Señor Jesucristo en sus corazones, pero verdaderamente recibirle. No solamente escucharle ser mencionado, como la mayoría de gente dice, oye, ¿quién fue Jesús? Oh, pues Jesús, la primera figura que pasa por su mente cuando hablan del Señor Jesús. No es el Señor Jesús enseñando las parábolas. En su mente inmediatamente se acuerdan de un crucifijo y una figura de un hombre que está crucificado en un madero. Es lo que viene a su mente. Para nosotros no es así. Para nosotros, cuando nos hablan del Señor Jesús, no nos imaginamos a un hombre crucificado. Para nosotros, cuando nos hablan del Señor Jesús, nuestra mente nos hace ver a un hombre que sufre para enseñarnos, que sufre para dar su vida por nosotros, que sufre para darnos salvación, redención, que nos enseña, que nos ama, que nos dice el camino a seguir, que nos dice por dónde ir para que no tropecemos, que nos alumbra para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y nosotros entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, vamos a entender todas estas cosas. Y ya no nos vamos a estar imaginando a un hombre crucificado en una cruz. Eso ya para nosotros, para un hijo de Dios, no es. Porque ya no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ya somos engendrados de Dios. Y nuestro Dios, al darnos de su Espíritu, nos hace comprender todas las cosas que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Por último, hermanos, pues otra cita, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículos del 10 al 17. Dice, y se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no os es concedido, no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará,
y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y hermanos, yo les digo esto también, no menospreciemos esto. No menospreciemos ninguna de las enseñanzas del Señor Jesús. Más bienaventurados van a ser aquellos que no vieron y querían. Y el Señor Jesús les dice, miren, dichosos son ustedes porque ustedes, otros muchos profetas, desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Entonces, hermanos, pues esta es una enseñanza para nosotros. Comprendemos un poquito más acerca de las parábolas, de su propósito, de la enseñanza del reino de los cielos a través de ellas. Y pues vamos a darle gracias a Dios por ello. Hoy como en el tiempo antiguo, hermanos, los misterios del reino están ocultos a los grandes, a los que no aceptan al enviado de Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu sentimiento hacia el maestro? ¿Tendrás la bendición de estar entre aquellos a quienes se les ha dado la oportunidad de conocer los secretos de Dios? ¿Estaremos entre ellos? Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su comprensión a esta disertación y esperamos en Dios que pues Dios bendiga esta palabra en cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, paz a ustedes.